Nuestro siguiente invitado del día de hoy, el sexto ya de esta tarde, es un destacado académico del Instituto de Ingeniería Industrial y Sistemas de nuestra universidad. Nos hablará de una aproximación al futuro desde los datos, algoritmos y algo más. Dejamos con ustedes al profesor Luis Vidal. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación primero. Muy agradecido porque en realidad hayan aceptado la presentación que les voy a contar hoy día. Voy a tratar de contar durante esta presentación, voy a tratar de unir varios elementos para mostrar un poco cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como ingenieros o quienes estudian alguna carrera similar a la ingeniería, especialmente los programadores o los ingenieros en informática, con el mundo. Tenemos una responsabilidad que hay que abordar y tiene mucho que ver con la forma en que vamos a construir nuestro futuro. Entonces, esta presentación tiene mucho que ver con el futuro, así que ténganme un poquito de paciencia. eh, a lo mejor no vamos a ver dato inicialmente, pero comencemos con esto. Miren, el futuro. Generalmente cuando nosotros hablamos del futuro, nosotros pensamos no sé, en algún libro, en alguna película. A la gente que le gusta Marvel, por ejemplo, imagina el mundo con superhéroes, con robots, con desarrollos tecnológicos que nos permiten ver cosas impresionantes. Bueno, el futuro es eso. El futuro es algo que no tenemos hoy día y que de alguna manera tenemos que tratar de adelantar para o prepararnos o para aprovecharnos de él o para desarrollarnos en función de él. En este sentido, existen varias aproximaciones para ver el futuro. Están los modelos matemáticos que se denominan o tienen el origen en la predicción. Generalmente por esta orientación están los países como Estados Unidos, que durante mucho tiempo, ya desde Segunda Guerra Mundial más o menos, tenían a la Rand Corporation, que era una institución que lo que hacía era tratar de pronosticar lo que venía en el futuro. A ellos se les atribuye el desarrollo de la bomba atómica, el desarrollo del protocolo X25, para los que se acuerdan que es el protocolo, si es que lo vieron, primer protocolo de red de paquetes de datos, que dio origen a lo que conocemos como Internet. Y lo que hacía esta gente es que a través de predicciones de modelos matemáticos, de crecimiento demográfico, empezaban a entender lo que se necesitaba y comenzaban a desarrollar en ese campo de acción. Hay otra forma también de ver el futuro que tiene que ver con la previsión. Esto tiene una orientación por el lado de los franceses mucho más desarrollada, pero por acá por la previsión, o como se conoce Forenstein, tiene mucho que ver elementos como la revelación. O sea, por ejemplo, a alguien descubrió algo y esa revelación permitió que el futuro cambie. La opinión individual, y en este me voy a detener un poquito, que tiene que ver con aquellos autores o con aquellas personas que nosotros generalmente admiramos y que decimos, mira, Julio Verne nos llevó a la luna y logramos llegar a la luna. Con escritores, eh, con gente que es experta en ciertas áreas y que está viendo un poco más que el resto, no necesariamente porque tiene los modelos matemáticos, sino que porque su experiencia, su intuición y muchos otros elementos le hacen ver el futuro de una forma que el resto no lo ve nomás, súper distinta y súper, eh, que finalmente nos guía un poquito. Por otro lado, también está la opinión grupal. La opinión grupal se estudia y se estudia mucho. Se estudia, por ejemplo, con herramientas como la teoría de juego, se estudia con herramientas como la que han desarrollado los franceses que permiten, por ejemplo, crear, aquí quizás aburrido, desarrollar políticas públicas. ¿Qué es eso de las políticas públicas? Una forma en que nosotros vamos a ponernos de acuerdo, por ejemplo, para invertir. Nosotros, imaginen que estamos en una región, podríamos llamarla la región de los ríos, una región donde, que es en la que yo vivo acá en Chile. Una región que tiene naturaleza, que tiene muchas universidades, que tiene un alto capital humano, y nosotros podemos decir, naturaleza, universidades, capital humano, quizá hay un insumo, juntamos a varias personas y les decimos cómo nos desarrollamos, y las personas dicen, ¿saben cómo nos vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar una nueva cultura tecnocreativa en esta región, y con esa tecnocreatividad el futuro va a ser insospechado, y en 20 años vamos a estar desarrollando elementos para enviar en los transbordadores espaciales, por ejemplo. Entonces, la opinión grupal también es bien interesante porque permite definir a quienes legislan, a los empresarios que se quieren instalar en ciertos lugares, cómo va a ser algo que hoy día no lo es. La, mayor, la mayoría de las inversiones que se hacen no se hacen de un año para otro ni de 5 años para otro cuando son grandes. Se piensa mucho más a futuro. Entonces, el futuro
para comenzar, les quiero contar que es súper interesante, que hay formas o técnicas que ya se utilizan para tratar de pronosticarlo de alguna manera, y de esas hay dos, la predicción y también está la otra que es la previsión. No voy a detallar todas, pero voy a contar de algunas de estas un poquito para desarrollar la presentación. Yo tengo un amigo que está dentro de esto de la opinión individual. Él hace cómics y el año pasado estuvo en la Comic Con en Estados Unidos, en San Diego. Así que no se imaginan la envidia que le tengo. Luis Saavedra, mi amigo, desarrolló o escribió un libro. Por acá tengo el libro, a ver si se puede ver por ahí. Este es un libro de cómics. Y este libro de cómics habla acerca de algo. Les voy a leer algo muy rapidito, muy cortito. Escribió esto y él dice: en algún lugar al fin del mundo, el planeta se ha congelado por completo. Los derrames de petróleo y la destrucción de la capa de ozono desataron la tercera hecatombe ecológica. La Antártica es el único lugar habitable para los sobrevivientes. Un orden supremo lo controla todo en busca de la luz del poder. La guía para encontrar el Saquen Crin, en donde la naturaleza ha logrado restaurarse por completo y que representa la última posibilidad de sobrevivencia ahora que los recursos naturales han comenzado a agotarse, en la gran ciudad. Luis es de ese grupo de personas que mira el futuro de otra manera. Bueno, nos da un futuro más o menos apocalíptico, pero en ese apocalipsis del futuro donde la Tierra ha consumido todos sus recursos, donde tenemos un tema climático, que imaginen, la Antártida es el único lugar habitable del planeta, él ve que hay una posibilidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en el futuro, no nos tenemos que sesgar o no nos sesgamos simplemente con lo que nosotros creemos, sino que vemos a otras personas, a estos futurólogos que nacen de todos lados, incluso desde los cómics. ¿Qué tienen que ver los datos con esto? Bueno, los datos nos ayudan a prever el futuro, aunque no completamente. Generalmente algunos dicen que el futuro se construye. Es una visión súper positiva y a mí me encanta y creo que es la que comparto también. Por lo tanto, cuando uno dice vamos a usar los datos para pronosticar el futuro, uno dice vamos a usar lo que pasó antes para ver lo que va a ocurrir más adelante. Como somos positivos y queremos cambiar el futuro, a veces los datos solamente nos dan un puntapié inicial para tratar de ver lo que podría ocurrir más adelante. Sin embargo, para entender los datos, les quiero contar la forma en la que nosotros entendemos los datos. Como seres humanos, nosotros sentimos, pensamos, vemos y actuamos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen, por ejemplo, que ustedes les toca una reunión hoy día, o tienen que ir a clase, cualquiera de los dos contextos. Ustedes salen de su casa, pero antes de salir ha ocurrido algo. Por ejemplo, en la mañana ven las noticias, cómo va a estar el clima. Personalmente yo abro la puerta y saco la manito, pero a veces está lloviendo. Tomo información de muchos lados, incluso le pregunto a mi señora, oye, ¿tú crees que llueva hoy día? Y si ella me dice sí, lo más probable es que sí llueva. Eso se llama sentir, tomar la información del entorno. Si nosotros extrapolamos eso a una máquina, a una computadora, la máquina hace exactamente lo mismo. Toma datos, los captura, los siente, coloca sensores, busca en internet, exactamente lo mismo. Ahora, el siguiente paso humano es que antes de salir yo pienso, ya tengo la información, yo voy a una reunión de negocios. Como voy a una reunión de negocios me voy a tener que colocar corbata. Pero como va a llover, entonces llevo un paraguas. Con esa información yo pienso, visualizo y finalmente, ¿qué ocurre? Tomo una decisión y actúo. Esta forma de pensar es la forma de pensar humana. Esta es la que nosotros le estamos pasando a las máquinas con datos. La máquina también va a aplicar algoritmos determinísticos, probabilísticos, alguna red neuronal, lo que ustedes quieran hacer, y después va a tener que actuar. Hoy día no le estamos pasando esta actuar a las máquinas completamente. Hay algunos temas éticos y dilemas morales que no nos permiten decirle a la máquina, actúa como tú quieras. La máquina podría decirnos, mira, toma esta decisión, y nosotros pensamos, bueno, ¿la vamos a hacer o no? Un ejemplo típico de esto. Imaginen que ustedes le pasan la decisión a una máquina para que maneje en la carretera. Si la máquina controla un auto, una inteligencia artificial que maneja un auto, vamos en la carretera y se nos atraviesan, por un lado, una señora y por otro lado, una niñita chiquitita. Una niña y una señora de edad. Y la máquina no tiene otra opción que elegir atropellar a una u otra. No puede esquivar a las dos. Su decisión es esa. ¿Cómo toma la decisión la máquina? La máquina siente, toma los sensores, la máquina piensa, aplica algoritmos y la máquina en algún momento tiene que actuar. Y si nosotros le decimos máquina, tú actúa,
cómo le construimos ese algoritmo para que la máquina decida a quién atropellar. No pueden atropellar a nadie, tiene que atropellar a alguien porque toda la velocidad, ustedes saben, la aceleración, todo, la máquina sabe que alguien va a tener que atropellar. ¿Estamos preparados para eso? No sé, sigamos. Seguimos con el tema de cómo vemos el futuro. Yo le contaba que también están los modelos matemáticos dentro de todas estas maneras de ver el futuro. Le voy a presentar a Vasily Leontief. Vasily Leontief el año 73 se ganó el premio Nobel. Se lo ganó porque lo que él hacía era que pronosticaba, en realidad lo que él hacía era un tema bien interesante, no pronosticaba, él le sacaba como una especie de contabilidad a sectores completos, por ejemplo, la región de los ríos, por ejemplo, Estados Unidos. Lo hizo en Estados Unidos y por eso se ganó el premio Nobel. Entonces él decía que la producción de ciertos sectores las podía vincular con todos los otros sectores. Entonces, con estas herramientas, que no voy a entrar en detalle ahora, podía calcular, por ejemplo, cuánta gente teníamos empleada en cierto sector agropecuario, pesca, minería, etc. Y con esas herramientas matemáticas se podrían generar simulaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco 1.000 millones de pesos en la pesca? ¿Cuánta producción genera en otro tipo de sector? Esas herramientas matemáticas me permiten hacer simulaciones y si se dan cuenta, con eso también puedo testear un poco lo que podría venir. Bueno, mientras les contaba esto, aquí les estoy mostrando algunas simulaciones jugando con esto. Estoy colocando 1.000 millones de pesos en ciertos sectores, alimentos, textiles, prendas, pesca, y esto es para la región de los ríos. Este es un proyecto que desarrollamos junto al decano Juan Carlos Miranda de Economía el año 2016. No, 2019, los datos son del 2016. Herramientas matemáticas como esta y otras nos permiten también jugar con estas simulaciones de lo que podría venir en el futuro. Big Data. Vamos a Big Data. Otra herramienta más. ¿Qué cosa es el Big Data? Big Data se define de muchas formas. No tiene una sola definición, pero yo les cuento a mis alumnos que uso 4 siempre. Yo digo el Big Data es un conjunto de herramientas que permite trabajar con volúmenes grandes de datos. Esa es una de las más simples porque viene como en la definición. La otra es que puedo trabajar con datos que no son tan grandes, pero sí los tengo que procesar en tiempo real, o sea, mucho más rápido. Por ejemplo, la aplicación Waze, por ejemplo, estas aplicaciones como la Shazam para entender qué música, de alguna forma usan Big Data, pero trabajan con conjuntos de datos más acotados para tener respuesta en tiempo real. Otra definición de Big Data tiene que ver con la relación de que no todos los datos son no todos son tan certeros. Entonces, con la Big Data lo que yo hago es que aumento esta cantidad de datos de muestreo y de alguna forma hago que estos datos de alguna manera sean de una manera más certera y yo puedo tomar decisiones sobre eso. Yo tengo mis grandes data lake y sobre esos data lake yo puedo extraer datos y le puedo dar de alguna forma cierta certidumbre a mis decisiones con esa información. Y la otra definición de Big Data tiene que ver con que los datos que estamos leyendo no siempre son simples de leer. Cuando, por ejemplo, la presentación anterior estuvo súper buena, el colega hablaba acerca de reconocimiento de voz o conversiones, esos datos no son simples de leer, tampoco es simple de leer una imagen, un video. Entonces, en esos casos también podemos hablar de Big Data porque procesamos mucha información. Bueno, el Big Data ha cambiado un poco la forma en que estamos viendo el mundo, porque ahora tenemos acceso y tenemos capacidad tecnológica para procesar mucha información. También nos puede ayudar a ver el futuro. Les voy a nombrar solamente un proyecto, se llama Proyecto GEDEL Project, que tiene como misión capturar los sentimientos del mundo en tiempo real cada minuto. Tenemos datos de cerca del 2015, por ahí hice algunas pruebas hasta hoy día. Lo que ven ahí en la pantalla es una pequeña query, una consulta en SQL, la dejé así para que se pudiera entender, fuera más simple el lenguaje, y lo que hice antes de la clase, o sea, antes de la clase, disculpe, antes de esta presentación, fue que corrí una pequeña consulta al mundo completo. GEDEL lo que hace es que revisa todas las noticias que están ocurriendo en el mundo en un periodo de tiempo, en intervalos de tiempo. Por ejemplo, lee la BBC, está vivo como Chile con todo lo que publica en su diario en línea, y toma videos y los calcula y le aplica algoritmos que entienden lo que está dentro del texto y les da puntajes. Y estos puntajes les llama tonos. Entonces yo puedo preguntar acerca de si los tonos son positivos o negativos, y de acuerdo a unas tablas de consulta, como el código que pregunta acá, este ejemplo dice event code 070, ese código me describe de forma general cómo está ocurriendo la cooperación en el mundo.
si entre los países del mundo estamos hablando de que nos estamos ayudando, no ahora. Entonces lo que ven acá son, no me acuerdo cuántas millones de consultas eran, pero los agrupé por mes y por año, y tengo del 2005 al 2020, hasta julio. Y están los promedios de cómo entre todos sentíamos que cooperábamos. Le estamos sacando el sentimiento al mundo en tiempo real, y esto lo hice antes de la presentación. Por otro lado, también con Big Data, estas son un poquito menos de consulta, pero acá hice una consulta donde la pregunta era cómo nos sentimos políticamente, si estamos de acuerdo o no con las decisiones políticas que ocurren en cierto país. Y le coloqué un país que era Chile. Y si nos damos cuenta, el tono del sentimiento no ha sido positivo, pero desde mucho tiempo atrás. Y acá podemos ver cómo se ha comportado en los meses. Simplemente eso. ¿Para qué nos sirve Big Data? Porque ya tenemos acceso a información que nunca antes en la humanidad pudimos tenerla. Podemos tomar decisiones con eso. Me apuro. Inteligencia artificial. No voy a hablar mucho del tema técnico, les voy a contar nada más que a través de técnicas de inteligencia artificial en la Universidad Austral hemos hecho hartas cosas. Hemos trabajado con temas médicos, hemos pronosticado, por ejemplo, en función a cómo está el tiempo, cuánta gente podría estar llegando a los centros de atención de urgencia. Lo hicimos con una tesis de un alumno. Trabajamos pronosticando fallas en elementos de transmisión en empresas eléctricas. Utilizamos vallas ingenuas y redes neuronales. Y en el tema de juego es bien interesante porque hoy día, aparte de profesor, yo también tengo una empresa, y esto de los juegos me encanta mucho y estamos orientándonos para allá también. Imaginen que ustedes están armando un juego y ustedes están trabajando en red y ustedes están peleando y le quieren golpear a una persona, y al otro lado, el juego, como hay problemas de delay en las redes, lo que debería tratar de hacer es que con un algoritmo de inteligencia artificial deberíamos poder predecir que el otro me envíe un golpe para que yo responda antes, y así generamos fluidez, y les cuento que así funcionan más o menos algunos juegos. Entonces, en el área de juegos es espectacular. Ahora, la inteligencia artificial, brevemente, está en todo. O sea, hoy día, desde el uso de su teléfono hasta la revisión de su página de Facebook, tienen inteligencia artificial. Nos queda un desafío cómo la usamos para mejorar la productividad de nuestros territorios, cómo hacemos que Chile crezca con esto. Después si me contactan, vamos a armar una mesa, o sea, vamos a hacer una reunión de trabajo de inteligencia artificial para definir políticas públicas. La vamos a hacer acá en Valdivia prontito, así que si alguien está interesado en participar para opinar, por ahí con los colegas le dan el dato. Un tema con la ética, solamente voy a tomar el ejemplo del auto que comentaba adelante. ¿Cómo definimos qué responsabilidad le damos a la inteligencia artificial? ¿Está suficientemente madura para tomar decisiones? Mientras no lo esté, pensamos que no se puede. Hay temas legales acá que hay que resolver, hay defensas de las personas que no hemos trabajado todavía. Bueno, en el tema legal les cuento porque mi área de especialización también es el derecho, entonces ahí es bien importante. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy día? Crear el futuro. Así como Altair y la luz del poder, que era con el que comenzamos, nos decía que la Antártida era el último reducto humano, él también, mi colega ahí como visionario, en realidad un amigo, Luis, como visionario, nos decía que en el futuro también íbamos a tener oportunidades. ¿Qué oportunidades? La luz que le entrega esta persona a Altair, que es nuestro personaje de este cómics. De esa forma, pensamos que el futuro, guiado por algunas personas que son visionarios, por ejemplo, y con apoyo de ingenieros, de académicos, de profesores, lo podemos crear, más que esperar. La Universidad Austral, me siento súper orgulloso, ha trabajado mucho en esto, me ha tocado liderar algunos grupos de trabajo, hemos trabajado en plataformas de vigilancia tecnológica para el sector turismo, hemos desarrollado indicadores comunales, por ejemplo, calculamos el Producto Interno Bruto de las comunas acá en la región, tema que no existe, solamente lo tiene esta región, y con eso hemos hecho algunos pronósticos de lo que podría estar ocurriendo más adelante y cómo prepararnos. Y en el último trabajo que estamos trabajando ahora, se llama la Política Regional de Fomento, y estamos viendo cómo vinculamos a todos los entes para que pensemos el futuro de una forma mucho más positiva y podamos apoyar el desarrollo de todos. Ahora, si se dan cuenta, la informática tiene mucho que decir, acá hay mucho dato, acá hay que cruzar muchos conceptos, hablamos de ética, hablamos de muchos otros elementos, y todo eso redunda en, finalmente, que tenemos una gran responsabilidad, porque el poder que tenemos al manejar los datos nos permite, junto a estos visionarios, crear el futuro que necesitamos.
Y más o menos esa es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante el tema, de hecho, hoy en día es lo que más se utiliza, cada vez se utilizan más cantidad de datos. Invitamos a la gente a hacer sus preguntas en el chat, las vamos a ir leyendo. Aquí llega una. Sebastián Herrera pregunta, dice, ¿es posible utilizar el pronóstico para vincularlo, por ejemplo, con el caso del atropello? Dice, para evitar poner en jaque al robotito. Me imagino algo así implementado en los Tesla. ¿Es así como funciona? Sí, mira, el pronóstico, como les conté al comienzo, esto del sentir, pensar, ver y actuar, es la forma en que las máquinas se entrenan. Este concepto apareció en el MIT hace tiempo. Efectivamente, el pronóstico es un input más para la máquina, pero no es uno solo, son muchos otros. La máquina, a diferencia de nosotros, es capaz de procesar todos los datos que le entreguemos. Nosotros no. Nosotros, como somos seres humanos, lo que hacemos es que eliminamos muchos datos y utilizamos patrones de conducta. Por ejemplo, nosotros no evaluamos cuando cruzamos la calle todos los elementos. No sé si alguien cuando termina de cruzar la calle se acuerda de cuántas personas pasaron con él, qué color de zapato tenían, y eso no es tan lógico. La máquina, por otro lado, sí lo hace. Y el dato que tú dices, claramente, sí, súper bien, y lo puede tomar. Ahora, eso va a depender del programador que le dio los algoritmos para que se orientara. Ahora, las máquinas aprenden solas y después van a tomar sus propios datos. Pero el problema no son los datos. El problema es la situación hipotética que yo les coloco en el que, aun cuando tenga todos los datos, por un tema de inercia, por ejemplo, por un tema externo a la máquina, tiene que tomar la decisión de matar a uno o matar a otra persona. Mata a un niño o mata a una señora de edad, que está en su último año de vida. Cuando uno, por ejemplo, le dice a la máquina toma esa decisión con inteligencia artificial, uno está pidiéndole algo que ni siquiera nosotros como ser humano hemos logrado hacer. Hay teorías filosóficas como el utilitarismo que habla acerca de que no es malo ni bueno, ¿eh? Que el utilitarismo habla de que hay que priorizar a unos pocos por el bien de muchos. Entonces, esa podría ser una forma de tomar la decisión. Y si alguien ha visto al Dr. Spock cuando se sacrificó, ¿no? Si no, bueno, cuando hago mis clases, si no ven estas películas, no pueden tomar mis asignaturas. Las pido como prerequisito por si acaso. Del ramo. Claro, él decía efectivamente esto, que unos pocos se sacrifican por muchos, pero eso tampoco es una forma de responder para que la máquina pueda responder. La máquina podría decir, es una niña, la analiza, va a crecer, va a tener más hijos, la señora está en los últimos años de su vida, eliminemos a la señora. No estamos en condiciones hoy día de tomar esa decisión. Lo otro es que les comento que hace tiempo estuve conversando con, no voy a decir el país, pero estuve conversando con una persona que trabajaba en una empresa que vendía sistemas de telecomunicaciones. Nos fuimos a comer, fue el año pasado, como en octubre, para esto, como en la fecha de octubre. Me acuerdo bien porque salimos arrancando por unas lacrimógenas y todo. Fue en octubre. Eh, y le contaba acerca de que estábamos trabajando con este temita de la inteligencia artificial aplicada en los juegos, porque estamos con el problema este de mandar un combo que al otro lado alguien sepa que se lo estamos enviando. En eso estoy. Entonces, como estábamos hablando de eso, el colega me dijo, oye, yo hago clase en Oxford, y se me salió el país. Casi. Yo hago clase en Oxford y doy la cátedra de inteligencia artificial, y comenzamos a conversar, y fue súper entretenido. Y él me comentaba que efectivamente decisiones, por ejemplo, de Estado, no permiten utilizar técnicas de inteligencia artificial, sino solamente probabilística o determinística con algoritmos matemáticos que se puedan trazar, porque no le podemos pasar a la máquina la decisión, por ejemplo, de que asigne recursos. Imaginen ahora lo del COVID, y piensen que la gente necesita recursos, y nosotros le metemos todos los datos a una inteligencia artificial, y la inteligencia artificial dice, ya, le vamos a dar un bono solamente a estas personas. Y a la que no le dieron, ¿quién responde por eso? Ahí hay dilemas éticos que tienen otra respuesta. Entonces, claro, eso ocurre, pero efectivamente, en algún punto probablemente empiecen a tomar algo de eso. Bueno, como comentario a esta pregunta, dice que los autos semi-autónomos deben tener una persona al volante para ese tipo de decisiones. En el fondo, supervisa lo que sucede Sí, al final. excelente. Tenemos otra pregunta, dice Elizabeth Revine. Dice, ¿cómo describiría la necesidad de trabajar con conocimientos multidisciplinarios en proyectos como los mencionados? Les voy a contar esa con una historia, mejor, se la cuento. Hace varios años, me tocó conocer, me ha tocado trabajar en un montón de rubros, por eso lo puedo contar. Me tocó conocer una persona que era la que había desarrollado un algoritmo de encriptación. Ustedes cuando ven televisión, por ejemplo, si alguien tiene Telefónica del Sur, doy nombre nomás ya, o tiene BTR, se me salió de nuevo, o tiene BTR y eso.
cuando ustedes están viendo canales, los canales como el HBO, Fox, exigen que estén encriptados para que no los puedan copiar. Por lo menos es parte de la exigencia para poder vender el canal. Entonces me tocó apoyar la venta de una licencia en Chile de Verimatrix, que se llamaba una empresa que encripta, que es de las top en el mundo, y me tocó hablar con la persona que estaba que armaba el algoritmo. Lo llevamos a tomar cerveza a un local acá en Valdivia, que, oye, todo esto, eso de llevar a la gente a tomar cerveza nos ha ayudado, nos pasan hasta los códigos. Genial. Es buena instancia de... Buen elemento. Lo llevé a tomar cerveza y la persona me empezó a explicar que, estoy hablando de hartos años atrás, me decía, mira, si es re fácil el método de implementar a puro XML, y me mostraba los XML y todas las cosas. Conversamos, a mí me tenía sorprendido el tipo, sabía un montón. Después me dijo, ¿qué crees que soy yo? Y yo le dije, no sé, pues, matemático, físico, programador. Por la edad probablemente no programador porque la matemática y física venían antes. No, me dijo, yo soy, mira, no sé si era psicólogo o filósofo. Entonces me decía, lo que pasa es que en los países más desarrollados uno estudia una profesión por lo que se va a formar, pero después en el ámbito que tú te desarrollas, para responderle a nuestra colega que nos preguntaba acá, en los proyectos en los que te involucras, aparece algo que ya no se llama interdisciplinario, aparece un concepto que se llama transdisciplinario. La transdisciplinariedad tiene que ver con que de alguna forma vas a tener que aprender de todo un poquito. El humano cambió junto con la máquina. Esa es como mi visión. O sea, ahora, si ustedes la consideran o no. Esa era mi respuesta en realidad. La conté larga, mil disculpas, pero así soy yo para que me inviten. No se preocupe. Tenemos una última pregunta de un alumno suyo. Dice, excelente presentación. Dice, con la información que maneja acerca de la región de los ríos y el contexto de la presentación, ¿hacia dónde o en qué área está apuntando la región en cuanto a inteligencia artificial y datos? Buena pregunta. Por suerte la preparamos antes. No, si no la preparamos. Mira, esa respuesta es una respuesta a nivel país. Chile está trabajando en lo que se llama la política de inteligencia artificial. Nos queremos desconectar de más o menos lo que está ocurriendo en el hemisferio sur. Queremos ser superpotencia en eso. Nos tenemos todos fe. Se hizo un evento en la región el año pasado y ayer tuvimos una mesa de trabajo de inteligencia artificial para definir la política del país. Por lo mismo yo les decía al comienzo que vamos a tratar de invitarlos porque las mesas las puede conformar cada uno. Si ustedes como alumno quieren hablar de inteligencia artificial y esos datos enviarlos a Santiago para que después se considere la política, todos invitados. Nosotros estamos desarrollando hoy día la política de fomento, que tiene que ver cómo se invierten los recursos. Ahora, la inteligencia artificial es un eje hoy día. Ya no puedo dar números porque después del COVID todo cambió, pero está muy claro que apoya el Producto Interno Bruto de los países, de las regiones, de las comunas. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial hoy día o lo abordamos de una forma seria o vamos a tener que esperar que vengan empresas de otros países, se instalen y se aprovechen de los recursos que tenemos nosotros. Esa es como la visión. El problema que tenemos, que podría también ser oportunidad, es que ustedes, todos los que están escuchando y se están formando acá, son gente que son mucho más vivarachos que todos nosotros que venimos de otra época. Tienen mucha oportunidad de desarrollarse, pero se nos está yendo todo. O sea, no tenemos forma de retenerlo. Entonces, antes de aplicar la inteligencia artificial, uno de los temas que tenemos que tratar de resolver como región, al menos, es cómo retenemos a talentos como ustedes. La clase que yo llamo la clase creativa. No la llamo yo en realidad, pero uso ese concepto. Entonces, ¿en qué se va a desarrollar? En todos los rubros. El problema es que ustedes son los que la van a tener que desarrollar y probablemente se nos vayan de la región porque les van a ofrecer mucho mejores recursos. Se están formando muy bien, la mayoría de los que están acá. Muchas gracias, profesor. Yeah. Bueno, creo que llegamos al final de las preguntas. Agradecemos nuevamente su participación y acompañarnos en esta tarde. Gracias, muchas gracias.